¿Qué tal? Buen día. Yo les voy a exponer sobre proposiciones generales y existencia. Partiremos de conceptos previos para poder realizar los ejercicios. Una función proposicional es una expresión que contiene por lo menos una variable y se convierte en proposición cuando se determinan las variables, es decir, cuando se cambian las variables por un nombre concreto. Por ejemplo, si tenemos la proposición Bruno mata a César, la función proposicional consiste en que contiene variables que pueden ser reemplazadas por un nombre concreto. Le he subdividido en 4 ejemplos de función proposicional que se le puede sacar a una misma proposición. La función proposicional sub 1 tenemos X mata a César. X es la variable que puede ser sustituida por un nombre concreto, en este caso es Bruno. La función proposicional sub 2, Bruno mata a Y. De igual manera es una variable que en este caso está representada o está sustituida por César. La función proposicional sub 3, X mata a Y, tenemos ya las dos variables. Y función proposicional sub 4, X es un conjunto vacío de Y. Son las formas en las que se puede subdividir una proposición en formas proposicionales. Ahora bien, la proposición se da cuando se cambian las variables de la función proposicional por los nombres concretos. Es decir, por ejemplo, si tenemos X es blanco, esta es una función proposicional, como ya la habíamos visto. Pero si ponemos el pizarrón es blanco, tenemos una proposición. ¿Por qué? Porque posee un valor de verdad. Esta ya es una oración que posee un sentido, por lo tanto se le puede dar un valor de verdad. Reemplazado ya la variable X por el pizarrón, que es un nombre concreto. La función proposicional se divide en 3 categorías. La primera es la función proposicional posible, la función proposicional necesaria y la función proposicional imposible. Vamos a ver qué se trata cada una de ellas. La función proposicional posible se da cuando es verdadera para alguna sustitución de las variables, pero esta se da solo en casos concretos, no se da en todos los casos, sino solo en casos concretos. Por ejemplo, si tenemos X es redondo, esta es una función proposicional. Todo esto es una función proposicional. Pero si reemplazamos la variable por la moneda de $1 es redonda, esta se convierte en una oración verdadera. Le podemos dar un valor de verdad. Si reemplazamos el círculo es redondo, igual esta es una oración verdadera. Se le puede atribuir el valor de verdad. Pero como les había dicho, no es para todos los casos, sino solo para casos específicos. Una función proposicional es posible cuando el resultado de reemplazar la variable por un nombre da como resultado una proposición verdadera. Ahora, una función proposicional necesaria es verdadera cuando toda sustitución de la o las variables da como resultado una proposición verdadera. Es decir, X es autodinámico, poniendo por ejemplo, al reemplazar cualquier nombre concreto por la variable, la oración tiene que dar verdadera. La oración da verdadera para que se cumpla con los parámetros de la función proposicional necesaria. Por ejemplo, ponemos París es autodinámico, el ser humano es autodinámico, ese perro es autodinámico, Pegaso es autodinámico y cualquier nombre concreto que pongamos tiene que darnos de resultado unas oraciones verdaderas. Bien, como les decía, una función proposicional necesaria se da cuando todo artículo definido
más el nombre reemplazado en la variable da como resultado una oración verdadera. Ahora tenemos una función proposicional imposible. Es verdadera para ninguna sustitución de la o las variables. Por ejemplo, el círculo cuadrado es y. Cuando reemplazamos cualquier nombre concreto por la variable, no nos da ninguna oración que sea verdadera. O en este caso, cambiamos y ponemos x es un círculo cuadrado. Esto no es posible, por lo que se cumple con los parámetros de la función proposicional imposible. La sustitución de la o las variables por un nombre definido que dé como resultado una función verdadera. Y bien, de eso se trata esta exposición sobre las proposiciones generales y existencia. Muchísimas gracias.